Hola, bienvenidos sean todos a este espacio tuyo y mío, donde aquí las mujeres no caducan. Hoy, hoy les voy a presentar a alguien que hace unos años, pocos años, porque no han pasado tantos. Aquel día conocí a una joven adolescente que me llamó la atención entre el grupo que estaba, porque primero era arriesgadísima, se le notaba la distancia, era valiente, era fajona, era inteligente y era un espíritu libre. Automáticamente la miré y a partir de aquel día hemos ido desarrollando una amistad que ha trascendido a lo largo de bastantes años, no tantos, sobre todo por parte de ella. Yo creo que a ella los años le cuentan la mitad que a mí. Bienvenida, Viviana Torres Mestey. Gracias, Sara, gracias por tenerme. ¿Tú te acuerdas del día que nos conocimos? Yo me acuerdo del día y del lugar en aquella compañía de teatro donde empezó mi carrera. Claro que sí, vívidamente me acuerdo. Yo ya dije lo que pensé de ti, ahora sí se puede, lo puedes modificar alguna palabra. ¿Pero qué tú pensaste? Para mí era un privilegio estar en la posición a mi edad de poder trabajar e interactuar con personas como ustedes que estaban en los medios de comunicación masivos. Yo tenía 14 años cuando yo empecé en esa compañía. Entonces, interactuar y tener la oportunidad de conversar y de trabajar a veces a lo lejos, ¿no? Desde el camerino, nosotros los veíamos, esa es Sara Pastor, ella era la mamá de Bejuco. Entonces, ese era nuestro referente y el poder ver también el lado humano de la profesión, que nosotros lo vemos en pantalla, pero también lo que pasa detrás de la pantalla, detrás del escenario, y el poder tener esa experiencia a esa corta edad es un privilegio, el haber poder interactuar contigo desde hace tanto Y tiempo. y para mí era un privilegio, siempre me ha gustado la gente más joven porque aprendo mucho de ellos. Y a mí me llamó mucho la atención que desde el principio tenías muy claro lo que querías hacer, lo cual no es tan normal, no, sino tan frecuente, de que alguien a los 14 años fuera tan adulta, tuviera ya tan claro lo que quería y que tenía claro algo que me llamó la atención desde el principio. Tú hacías que las cosas pasaran. Tú no estabas esperando que te dieran una oportunidad. Tú no estabas esperando que te llamaran para un papel. Tú escribiste una obra de teatro a los 14 años que me dio muchísimo coraje porque no lo pude coger, porque en aquel momento tenía mucho trabajo, estaba muy activa tanto en televisión como en teatro, en cine, en todo y hasta en radio. Y me dio coraje porque yo decía, es que hay que estar, es que hay que estar porque de todo el equipo, la única que presentaba realmente ese, esa fuerza y esa claridad y de darnos un libreto para que lo leyéramos cuando tienes 14 años y como tú dices, con personas que ya teníamos un nivel dentro o un nombre dentro de la industria, me pareció fabuloso. Yo dije: "Es que esta lo consigue". Y claro, ahora la veo después a los años y he visto la trayectoria todo el tiempo, porque estoy muy cerca de ella, y yo no dejo de admirarte. Me parece bien curioso que dices que yo estaba bien segura de lo que yo quería. Eso me hace pensar que daba esa impresión, pero es importante quizás también para jóvenes y mujeres y niñas que quieren abrirse paso en la industria, que sepan que no, yo no tenía nada, ni idea de lo que yo quería hacer con mi vida a los 14 años. Era más bien como, estoy aquí. Si no tuviera la posibilidad o el valor de estar aquí, no se me hubiese abierto la oportunidad. Vamos a aprovecharla, vamos a ver qué pasa. Y de alguna manera también quizás por mi crianza, yo no estaba acostumbrada muy bien a la segmentación. O sea, era como que yo quiero escribir, escribo. Quiero pintar, pinta. ¿Por qué no? O sea, tuve la fortuna de crecer en una casa donde realmente un no, en ese tipo de cosas, ¿no? En qué puedes o qué no puedes hacer por ser mujer o puedes ser hombre o por tu edad, eso nunca fue un freno en mi crianza. Y cuando entré en esta compañía de teatro era como que, me gusta, yo tengo cosas que decir, no hay textos que tengan o recojan lo que yo quiero decir. Pues vamos a escribirlo. No sé cómo escribirlo. Bueno, pues cometemos errores en el proceso, ¿no? Y nunca realmente con la seguridad de saber esto es lo que quiero hacer. Ser artista nunca fue tampoco un sueño de niña. O sea, es como que todo ha ido encajando y yo he ido como fluyendo en el proceso y de momento darse cuenta, pues fíjate, esto me gusta, esto me llena, más que nada. No solamente que soy buena, porque yo puedo ser buena en unas cosas que a mí simplemente no me llenan y me aburren hacer, por ejemplo, pero el encontrar algo que uno
a la gente le agrada lo que estás haciendo y encima te llena de una pasión y de un amor y de una motivación de decir, no lo estoy haciendo perfecto, pero lo puedo hacer mejor, pero si me dan la oportunidad, si me abren esa puerta, si me abren esa ventana, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que en esas puertas y esas ventanas no se abren solas. Me pasó como actriz más que nada, antes de que me pasara como escritora y productora, pues siempre va a pasar en el camino. Como actriz, yo no era la nena más bonita, yo no tenía el cuerpo más escultural y yo iba a tantos y tantos castings donde mi competencia eran con estas mujeres hermosas que estaban en televisión. Y me acuerdo de un director muy conocido en Puerto Rico, que no voy a decir su nombre, No, no, aquí no por estamos para respeto. masacrar a nadie, No estamos pero para tiene masacrar a la nadie. gente tiene que entender Sí. que el camino no ha sido de rosa. No, entonces hago una audición para una película puertorriqueña, para un canal local. Yo estaba sumamente ilusionada, y hubiese sido mi primera oportunidad en cine. Y este director me dijo, me encantó tu audición, eres la mejor actriz que ha venido todo el día, pero no das el look. Y yo me sentí tan devastada, Sara. En ese momento yo decía, yo no doy el look, pero si somos actores podemos convertir ese look, podemos trabajar ese look, ¿no? Pero el simplemente que me cerraran esa puerta de llano porque no tenía las El cualidades que estaban estereotipo buscando, el de lo que estaban estereotipo buscando, porque eso es físico, un estereotipo. claro, ese tipo de experiencias Ujú. que como esa hay montones en mi carrera, son las que me fueron motivando a decir, no me van a dar la oportunidad en cine, pues yo escribo mi propia película. No me vas a dar ese papel en teatro, pues yo voy a buscar un papel en teatro que a mí me guste y yo voy a producir esa obra. Porque es que si no, no me muevo, si no, no lo hago. Yo vengo de Calley. Cuando yo empecé a los 14 años que tú me conociste, yo estaba estudiando en la escuela en Calley. ¿Qué oportunidades para insertarte en la industria, en el campo, realmente habían en esa época? Estamos hablando de principios del 2000. En un pueblo pequeño, la única oportunidad era la que tú mismo creabas para ti. Nadie iba a ir a tocarme la puerta, como tú dices, a Calley para traerme un escenario, para ponernos No, ni una te llaman a película. Calle, ni te llaman aquí en San Juan, ni te llaman en ningún lado. O sea, la Claro. oportunidad siempre está en la calle tú buscándola. Claro, exacto. Entonces, desde ese espacio, pues las cosas nunca estuvieron claras, pero se van haciendo claras en la medida que tú te vas dando cuenta de cuáles son las necesidades de los vacíos que hay para ti en el camino. Entonces, así fue que abrí mi compañía, mi organización. Fue como, necesito una casa productora, ya no tenía amigos ni gente que me pudiera, pues vamos a hacerlo. Y estaba allí el Departamento del Estado y decirle a la persona, mira, yo no sé lo que tengo que hacer, pero necesito abrir una compañía, oriéntame. ¿Ve? Entonces, desde ese espacio, el no tener miedo a decir, ¿sabes qué? No sé lo que estoy haciendo, pero puedo aprender. Enséñame. No pasa nada, yo me adapto. Y en la industria del entretenimiento, toda mi formación ha sido de esa manera. Yo no tengo una educación formal en actuación, ni en teatro, ni en dramaturgia, ni en cine. Yo tengo un bachillerato en periodismo, yo soy comunicadora, yo trabajé en los medios de comunicación, tengo un MFA en fotografía, estoy terminando un doctorado en diseño, o sea, yo me he formado en la educación formal, digamos, en otras disciplinas. Pero la industria del entretenimiento ha sido una autogestión y, y tener la fuerza de decir, ok, me cerraron esa puerta, vamos a ver qué ventana se abre. Y si no se abre ninguna, vamos a ver cómo yo mismo la fuerza y la abro, ¿verdad? Para abrirme el espacio, porque si no, no nos movemos, nos quedamos. Y que volvemos a hablar del estereotipo, de los clichés, de cómo tiene que lucir alguien. Claro. Sí, yo creo que eso para muchas niñas y niños también, quizás es una de las barreras más difíciles de sobrepasar porque está bien atado a la autoestima. Porque entonces en esa edad, cuando uno es adolescente, uno no sabe distinguir cuando no es personal, no es contigo, no es que eres Sí. mala actriz, no es que no sabes lo que estás O haciendo, que, o es que una eres cuestión, horrible o que no eres horrible. claro. Y ahora yo, que soy productora y que soy directora, me pongo en los zapatos de ese director que hace tantos años me dijo eso. Y sabes qué, Sara, a lo mejor yo hubiese tomado esa misma decisión. A lo mejor esa no era la actriz que él como director estaba buscando. Pues no pasa, ¿sabes? No pasa Lo que nada, pasa uno que no puede coger exacto, lo que pasa personal. que el dolor, la primera vez que te dicen, no das el look, Claro, no me no das el das el look. perfil. Uno lo coge bien Pero personal. una cosa que tú llegas a tu casa y te miras y tú dices, ¿qué no tengo? Que no ¿Qué tienen tengo. otras que yo no tengo? Y entonces te fijas, como tú decías, tú pensabas que porque no dabas, porque ella es alta, aquí muchos de los actores no tienen Y una porque gran uso altura, porque espejuelos usa y porque gafas, porque
No Tienes, tengo siempre como el peinado, no, no yo eres no, la voluptuosa, claro. tienes un frame mucho más atlético. Claro, y yo pienso que hay espacio para todo, pero quizás en el momento en que uno está autogestando su espacio en la industria, uno lo que quiere es encajar y pertenecer y ser parte de algo. Y en eso los artistas se pierden en el camino, porque cambias tanto para adaptarte y moldearte a la expectativa, a lo que están buscando de ti para tener trabajo, que te pierdes en el proceso. Y pasa también con las relaciones, pasa en todas partes, ¿no? Uno se adapta y cambia para Y los al demás final no sabes ni quién y al eres. final no sabes Pero, quién pero te eres. voy a decir, porque tú sabes que yo no tengo ningún problema hablando de todo. Por una época, imagínate yo, viniendo de otro país, aunque llevo aquí ya más años que Colón. Yo llegué con Colón y él se fue y yo me quedé. Sí, pero, pero cuando yo veía que mi estereotipo no les gustaba, no les encajaba, yo tuve una época que intenté convertirme en la típica latina. Ujú. Me hice permanentes en Claro, el el pelo, acento. el pelo me lo achicharré, pero achicharrado, o sea, que yo me daba 12 permanentes al año y mi pelo es sumamente lacio. Esto es que he aprendido a trabajar con él y lo trato con mucho más cariño y hoy en día hay productos mucho mejores para poder tú Sí, modificar un poco tu claro. look. Pero aquel entonces al final lo que quedaba era un pelo pajoso, espantoso, Ujú, hasta que un día dije, pero ¿qué estás haciendo? Es que esta no eres tú. ujú. Además te estás convirtiendo en una mala copia. Sí, yo pienso también que hay una presión, no solamente en la industria del entretenimiento, me pasó también trabajando en los medios de comunicación como periodista, que hay una expectativa de una sobreespecialización. Entonces, en mi caso, hay mucha gente que no sabe dónde ponerme, que pasó un poco ahorita, nada, ¿cómo te ponemos en el título? Porque haces tantas cosas. ¿Qué eres? ¿Eres profesora? ¿Eres periodista? ¿Eres fotógrafa? ¿Eres Porque lo actriz? ¿Eres haces productora? todo. Entonces, pero en lugar de verlo como una fortaleza y decir, uno tiene todas estas disciplinas en las que uno se inserta, en muchos lugares o para muchas personas es un issue, es un Oh, problema, sí, es como que no saben dónde meterme, dónde sí, encajarme, cómo sí. abordarme. Lo mismo que me pasa a mí, es lo mismo. Y eso a mí me da una frustración terrible. Me acuerdo una vez que mi papá me dijo, Diana, tú eres una artista interdisciplinaria, tú eres una trabajadora interdisciplinaria. Y eso es algo que yo no había, em, quizás no le había visto el valor en ese momento de tener muchas disciplinas, porque lo que me hacían sentir era, por ejemplo, cuando trabajé en un periódico del país, me decían, es que no puedes hacer teatro y trabajar en el periódico a la misma vez. Yo he faltado alguna vez, yo he llegado tarde, no, no, pero es que no puedes estar en las dos industrias, pues es que tu cabeza no está en, mi cabeza puede estar en dos lugares a la misma vez, ¿no? Entonces, esa cuestión de no saber qué hacer con las personas que son interdisciplinarias, que saben hacer muchas cosas o que quieren hacer muchas cosas, pero la necesidad de ponerle una etiqueta Sí, a algo, las malditas de etiquetas. sobreespecializar, y es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, sobreespecializarse no es malo, pero ponlo de esta manera, vas a saber mucho, mucho, mucho de menos. Ujú, Y si bien eso funciona en ciertas disciplinas y en ciertas industrias, en un país tan pequeño como este y en una industria tan pequeña y tan abarrotada de talento como esta, tú tienes que poder hacer muchas cosas, porque no siempre va a haber un papel para ti frente a cámara. Tienes que poder hacer luces, tienes que poder hacer sonido, buah, tienes que poder hacer vestuario, cámara, vestuario, lo que sea, lo que sea, producción. producción, estar ahí. Y esa misma experiencia de cuando yo te conocí en la compañía de teatro donde yo trabajaba en ese momento, no siempre habían personajes ni habían papeles para nosotros frente a cámara o en el escenario. Nosotros hacíamos popcorn, nosotros éramos meseros, nosotros barríamos, nosotros éramos los ujieres, picábamos taquilla. Y esa formación me ayudó a entender que si bien es importante que uno tenga especialidades y que uno reconozca en qué cosas uno es bueno, también hay que diversificarse. Y aunque no seas bueno, saber hacer otras cosas. Porque si no, de verdad te vas a quedar mucho tiempo esperando que te llamen, porque eres muy, muy bueno en pocas cosas que no siempre hay oportunidades laborales. Y quizás por eso es que cuando me tocó escoger qué estudiar en la universidad, ya yo llevaba varios años trabajando en teatro y de alguna manera no era que yo creyera que lo sabía todo, pero vi la oportunidad para aprender otra cosa, otra destreza. Y como me gustaba escribir, pues escogí periodismo, ¿no? Y por ahí entonces
Cuando voy a la maestría, que ya no voy a hacer una maestría en periodismo, ya siento que tengo la base, ya estoy trabajando en los medios, ¿qué otra cosa me puede complementar o puede crecer mi conocimiento y añadirme otras destrezas? Fotografía, vamos allá. Y entonces ahora en el doctorado, diseño, ¿no? Entonces, de alguna manera, combinando la educación formal y la experiencia informal, digamos, pero en los medios, pues siento que tengo suficientes áreas de dominio para quizás nunca quedarme sin trabajo, quisiera pensar, ¿no? Hacer lo Para que poder quieras, hacer, hacer lo que quieras. Y yo creo claro. que es uno de los mensajes más bonitos que estás lanzando. Que por muchos años, y yo que soy un poquito más, bastante más antigua que tú, imagínate tú en tu época que estás hablando de los 2000, Ujú, pues imagínate en los 1000, ujú. ya te digo, Ajá, era penalizable el que tú te dedicaras a más de una cosa, porque claro. decían, espérate, como dicen, abarcas mucho, El que maestro, poco abarca, no, el que mucho mucho abarca, poco poco aprieta. aprieta, claro, O sea, te dejaban ver como que yo que siempre he hecho 20 cosas y he tenido como el cerebro claro. como yo digo, como unos grandes almacenes por departamento. Yo puedo hacer esto y luego me voy y hago lo otro y luego hago lo otro y hago lo otro y hago lo otro. Por muchos años me intentaron, porque vuelvo como tú, que tenemos muchas cosas que son en común, no me criaron con el no puedes Ujú, esto porque tienes que hacer esto, porque tienes que hacer esto y esto no, tú no puedes. Entonces, el que me intentaran cancelar, ujú. caducar, mandarme a cerrar esas áreas mías porque eran malo, era como un defecto, era como, ay, es que si te dedicaras solo a una cosa, Claro. pero si es que mi Y uno cerebro no puede, o y uno se sea, lo empieza a creer, que porque por mucho por lo tiempo yo menos lo decía dudas. claro, pero por mucho tiempo a mí, eso me caló hondo, sobre todo en ese periódico, de esa editora que me dijo: "No, es que no puedes hacer periodismo y teatro a la vez". Yo decía: "Pero, ¿cómo que no puedo hacer entonces, en mi cabeza era como que, ¿será que es que entonces sé poco de muchas cosas? Y entonces uno empieza a autocuestionar Sí, sí, estás cómo dentro es de una que mediocridad. estoy siendo mediocre en Sí, lo que estoy haciendo porque exacto. no sé lo suficiente y todo lo contrario, o sea, cada vez que uno llega, por ejemplo, a una conferencia o otro grado o uno sigue alcanzando metas en el camino, era como que, bueno, pero es que la evidencia, digamos, me está diciendo lo contrario, la evidencia me está diciendo que voy por buen camino, ¿qué pasa en mi cabeza? ¿No? Esa voz del autosabotaje que se suma a todas las voces de todas las personas en el camino que te han tratado de decir cómo tienes que hacer las cosas y cómo se supone que hagas las cosas en la industria cuando en realidad estamos viviendo en un momento bien extraño en términos de la industria del entretenimiento, del diseño, del arte. No se habla lo suficiente en cómo nos vamos a adaptar a la cuestión de la inteligencia artificial. Artificial. O sea, hay tanto, yo soy profesora, trabajo en la academia y también haciendo el doctorado, todos mis colegas son profesores de Latinoamérica y lo hablamos, es como sentimos que vamos a caducar en algún momento. Entonces es como artistas o como diseñadores o como expertos en las materias proyectuales nos mantenemos vigentes ante algo tan imponente como la tecnología. ¿Cómo no caducamos? Entonces la manera realmente de no caducar es tener unas destrezas multidisciplinarias que quizás no es que un algoritmo o una máquina no lo pueda hacer, pero no tiene la necesidad de hacerlo. Porque hace una cosa y es buena en eso. Los seres humanos tenemos que, ahora mismo estamos viviendo en una coyuntura donde tenemos que diversificarnos. Le digo a mis estudiantes todo el tiempo, hay que leer más. O sea, es extremadamente retante el tú entrar ahora mismo a una industria, a una disciplina, cuando tu competencia no es otro género o otra persona, es una máquina. Sí. Y no tenemos herramientas ahora mismo como para poder, no contrarrestar, pero por lo menos competir. Y yo creo que Porque la competencia no está justa. no, y yo creo que más que competir, va a ser precisamente para no caducar, es continuar vigente desarrollando más y más destrezas que permitan que un ser humano pueda aportar desde múltiples espacios y le dé más valor que un Que a algoritmo, un que una algoritmo. máquina o una inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que esas cosas que me decían a mí, que te dijeron así, yo no sé si tú lo has dicho en este programa, Sara, pero tú eres médico, vamos, es como, No, eh, y eh, he eh, hecho muchas cosas, he estudiado y ciencias es políticas, o sea, exacto, yo no digo tanta cosa pero porque me entiendes lo que te digo, o pero sea, si tengo alguien, muchas áreas de trabajo y yo lo que creo es, fíjate,
que me ha aportado como persona todos estos Claro, conocimientos. Si solamente me hubiera dedicado claro. exclusivamente a una cosa, pero yo he bailado, he tenido formación en baile, he tenido formación en artes escénicas, he tenido formación en coaching formal con grados, porque Ujú, además cuando me pongo en algo no es ujú, como un curso ahí, claro. whatever, no, yo me voy al tope. Ujú. Estoy estudiando constantemente, pero lo que ha hecho es aportarme. Eso, aportarte en lo que decidas que vas a hacer en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, para el doctorado me ha pasado que en la cuestión de la investigación, las destrezas de investigación que yo tengo para hacer en mi tesis, las he traído del periodismo, pues yo soy periodista investigativa y eso es una destreza que viene de esa disciplina. Para enseñar, tú tienes que saber de historia, tienes que poder saber de cultura general. O sea, a la hora de la verdad, todas esas múltiples espacios donde uno se informa o se desarrolla, como mujer, como profesional interdisciplinario, multidisciplinario, lo que sea que decidas que vas a hacer en el momento, porque quizás la gente piensa que uno hace todo a la vez. No es que haces todo a la vez, es que tienes todo este conocimiento y tienes la posibilidad de insertarte en múltiples espacios. Y el que sea en el que estés en ese momento, vas a tener todo este bagaje y toda esta Claro. información y toda esta experiencia que tienes para aportar. Y eso es lo que te hace a ti diferente de otra persona que tenga tu misma profesión o de una máquina. Es todo el cúmulo de cosas que De eres, experiencias, de toda la experiencia. conocimiento, de Claro, creencias, de cosas que uno trae, porque uno correcto. cuando habla, cuando respira, cuando se comunica con otra persona o con un grupo de personas, tú aportas quién tú eres, esa es la Y proyección. uno lo ves cada vez más ahora en diferentes industrias. Gente que se sobreespecializó en una cosa están sin trabajo, lamentablemente. Y a mí me preocupa no solamente eso, en las redes sociales, que por un lado son muy buenas y Ujú, reconozco la valía que tienen las redes sociales. A mí hay una preocupación que tengo, aparte de las adicciones que están dando, ujú, de el bullying que se está haciendo, el ciberbullying, la perpetuación de los estereotipos. ujú. Ahora nos machacan más, Ahora más todavía. para que ahora tenemos que estar, olvídate, como si viviéramos ricas, no tuviéramos problemas y todo el mundo te tomas una batida con no sé qué y sacas unos abdominales que tienes, no un Ujú. six-pack, tienes ahí una tabla de lavar y 20 cosas más. O sea, Y la cosa es que todo el mundo tiene una opinión. Eso, así. eso es, No, expertos, todo el todo el mundo mundo son es experto expertos. en algo. Eso a mí me choca Pero, mucho. pero parte de lo que me preocupa todavía más allá es de que todas estas personas que han hecho una carrera en algunas áreas como influencers, no estoy hablando de todos, por Dios, Ujú. ¿qué van a hacer después si no tienen nada, no tienen contenido? O sea, Sí. el contenido que ellos fabrican es ficticio. Sí, eso es algo que yo hago mucho énfasis también, sobre todo en los estudiantes que están haciendo su formación en periodismo o que quieren autogestionar un medio de comunicación en las redes sociales, que bien es una ventaja, o sea, realmente puedes autogestionar un medio de comunicación entero desde la sala de tu casa. Ahora, eso trae consigo una responsabilidad mayor porque tienes que tener algo que decir. Tienes que, con más razón aún, tienes que amueblar esa cabeza. Tienes que tener información, tienes que leer, porque llega un momento que tú ves tanto contenido vacío y ahí te digo yo que vas a caducar en algún momento, porque la gente se puede reír, se puede divertir contigo 2 o 3 veces, pero Sí, si pero llega un punto hasta dónde tú vas a hacer que, charrerías para que la gente se ría claro, contigo? y también cuando vas a hacer entrevistas, el vocabulario, cómo te Ay, expresas, sí. cómo abordas las situaciones y ¿Cómo no respetas al que tienes al cómo frente? respetas al que tienes al frente y cómo realmente profundizas en lo que sea que tú vayas a hacer, sea comida, o sea, lo que sea que quieras autogestionar en tu medio de comunicación, en tus redes sociales, cuando es superficial, se nota. Y ya está tan sobresaturada la industria de las redes sociales que con más razón hay que tener cultura general y algo que decir. Y si no conoces a la persona que vas a entrevistar, por lo menos métete en Google y haz un poquito. Mira, te voy a Mínimo, contar, o ten la humildad de o decirle en de la entrevista, decirlo, mira, no sé nada de ti, vamos a empezar vamos a por el empezar por el principio. principio. Mira lo que me pasó hace no mucho. Estábamos en una conferencia de prensa y estábamos en una película y estaba, pues, un actor de muchísimos años aquí que ha Uno sido trata de no decir los nombres, ¿verdad? sí, es más, es el único que logró meter una película para que pudiera aspirar a un Oscar. Con Ujú, eso te lo digo todo. Y a mí no okey, me importa Jacobo Morales. Para mí, top. O ujú, sea, si aquí hay alguien que se ha ganado su espacio por inteligente, por buen actor, por buen todo, así es mismo él. es.
Se me acerca un muchacho, que parece que lo habían enviado de alguno de los periódicos de aquel momento, de los cuales muchos han desaparecido, y me dice: "Mira, a ti yo te conozco, porque yo creo que yo te he visto en televisión, pero el señor ese de la barbita, ¿quién es?". O sea, a mí Ujú, que se me levanta como el ácido jodeínico. Intenté no ser muy grosera con él porque le vi que era desde la ignorancia más brutal, no había maldad en el ujú. comentario y le dije: "¿De qué barbita me estás hablando?". Y me dice: "Del señor mayor ese, el de la barbita". Y le dije: Señor, Ujú. maestro, profesor, lo que tú le quieras añadir adelante, ilustrísimo señor Jacobo Morales, métete en Google y pone el nombre de él para que sepas quién ¿Qué es". pasó recientemente con las Pero era periodista. era periodista, pero pasó recientemente, ¿recuerdas lo que pasó con Johanna, que la Sí, quisieron cancelar por haber sí. hecho esto con los muchachos, Sí, por de tratarle de educar, corregirle. de corregirle? Yo fui estudiante de Johanna Rosalí, yo puedo tener el privilegio de decir que la única, veintiúnica clase de teatro que yo cogí cuando tenía 12, 13 años fue con Johanna Rosalí y tomé la clase de dicción con ella también. Y tú tienes que saber también con quién tú te estás dirigiendo y cómo tú te estás dirigiendo. No porque tú seas joven y quieras utilizar quizás tu vocabulario, y demás, tú tienes que tener un respeto por las personas que son instituciones en el país y que te están dando de su tiempo Sí, no, yo para que tú los entrevistes. yo no me quedé a ver si lo entrevistó, espero que lo hubiera entrevistado, porque ya te digo, a mí me dio como un yeye, pero yo me lo imaginaba Iba a quedar diciéndole: feo para la "Acho, mano, dime foto. algo de ti. ¿Te fue difícil encarnar el personaje? ¿Y qué fue lo más ¿Has hecho difícil? mucho cine? ¿Has hecho que esta es tu primer película?". Y yo decía: "No puede estar pasando". Yo me sentía avergonzada del Claro. universo. Yo le dije: "Métete en Google y busca la información ahora Claro, mismo si vas entonces a hablar con es él". una persona que está en los medios y es un poco lo mismo que pasaba con estos estudiantes. Son estudiantes que están estudiando periodismo y que quieren estar en los medios. Y adelante estás empezando así, con una figura importante Claro, del no le país. O volví sea, nunca a ver, o sea, no sé qué no, estará haciendo hoy en día y le deseo mucha suerte y que haya madurado, pero el que tú te presentes a una conferencia de prensa y no hayas tenido ni siquiera la delicadeza de presentarte. Oye, que no te tiene que conocer todo el mundo, esto no es arrogancia y tú lo ujú, sabes. claro, Esto es una capacidad profesional de respetar tu profesión, la que claro. sea. Y lo hablamos desde el punto de vista de los medios de comunicación formales, pero volviendo a los influencers, Ah, lo no. mismo. A veces yo pongo videos, por ejemplo, de estos influencers que hacen videos de restaurantes o no sé qué. Mira, sí, a veces me quedo viéndolo. Si me gusta el contenido, claro que sí. Pero cuando abren la boca y yo realmente no entiendo ni dos palabras de lo que está diciendo, me perdiste como espectador porque Porque hablan no. solamente para, para un nicho de Sí, personas. pero ese nicho de personas va a crecer en algún momento, ese Sí, nicho de personas va a madurar, y ese la nicho de mayoría personas van a adquirir otro vocabulario y otra y se cosa. va a cansar del contenido vacío y eventualmente sí te van a consumir por un tiempo limitado. Y después vas a caer como un cohete bien bonito, Sí. explotado. Otra, cambiando el tema, porque tú sabes que Nos esto quedamos hablando. me encanta. No, no, y si nos ponemos las 2 somos un peligro, pero Sí. un peligro. Obviamente tienes un emprendimiento y encima trabajas con alguien muy querido por mí, lo tengo adoptado ya. Amenazado también, que si se porta mal contigo se va a enfrentar conmigo. ¿Cómo te ha ido en términos de dar a conocer tu emprendimiento, de hacer contratos, de gestionar? Yo creo que es una de las cosas que todavía no me acostumbro el tener que lidiar por mi espacio en la cuestión de género. Yo creo que ahí es donde una cosa que nunca tuve que lidiar anteriormente porque no había sido un freno para mí. Cuando tú te sientas a hablar en una mesa de negociación de miles de dólares y eres mujer, y usualmente mis asistentes son hombres, Ujú. las personas, yo estaba en mesas de negociación donde cuando van a hacer una pregunta sobre presupuesto, miran a mis asistentes buscando la respuesta. Y yo estoy en el medio mirando a la persona a los ojos. Y no hay manera de que la pregunta de dinero o preguntas que tienen que ver con presupuesto sobre todo, me la hagan directamente a mí. Y eso es algo que me da mucha tristeza que todavía en este tiempo, en el 2024, tengamos que tener esta conversación. Me parece tan innecesario que estemos teniendo esta conversación. Y muy curiosamente me ha pasado más con hombres mayores de Cierta edad. cierta edad, sobre todo de 50 en adelante,
me ven joven, yo soy millennial, casi siempre no es que uno no, la cuestión de la ropa esta de oficina ya, del pantalón de oficina y Eso la ya se chaqueta, pasó. eso ya Eso está pasó. pasado. Y uno realmente, yo por lo menos, uno se viste bien, pero yo no tengo que pensar que tengo que vestirme para que parezca que yo sé de Y que si eres presupuesto. inteligente y que eres una persona capacitada. Sin embargo, he tenido que volver a eso. He tenido que pensar con quién es que me voy a reunir. No me puedo poner esa ropa. No me puedo poner esos zapatos. Porque no me va a tratar igual. Porque me va a hablar diferente. Porque no me va a tomar en serio. Y eso es algo bien extraño. Porque uno se siente tan seguro de lo que uno sabe, lo que uno está haciendo, sobre todo los proyectos. Esta experiencia que te digo de esa reunión que tuve, era un proyecto de muchísimo presupuesto y la persona simplemente no me podía hacer la pregunta mirándome a los ojos porque no era capaz de comprender que yo, mujer joven, era Tomarás las la dueña. decisiones y la responsabilidad. Claro, Y y los otros 2 personas que tenías al lado, varones, eran asistentes eran tuyos. mis asistentes. Entonces, en ese sentido, y de hecho uno de ellos, mi compañero también, que me O asiste sea, el en que yo le tengo muchísimos, amenazado. que me asiste en muchísimos proyectos, y no es la primera vez, me ha pasado tanto y tanto, sobre todo en estos últimos 3 años, donde ya los proyectos en la industria que he estado trabajando son de mucho más presupuesto, de mucha más visibilidad, em, que me ha chocado tanto el que ese sector, sobre todo, de hombres de cierta edad en adelante, no se puedan sentar, no puedan tolerar una mujer joven en una mesa donde se toman decisiones Con importantes. mucho dinero por el medio. Sí, Tienes toda la razón, pero toda. Pues para que s- sepan, simplemente por ahí viene una película, un largometraje que esta criatura que tengo aquí al lado, que le dije que no me llaman para hacer la película, pues yo la hago. claro. Sí, un poco también eso fue Es que esa, autogestionado. desde que te conocí, eso es lo que yo quería Sí, destacar. Esa es la seguridad que yo hablo. No es que no tuvieras tus dudas, todos sí, tenemos sí, dudas, yo tengo dudas, y me considero una mujer muy segura. Pero es que tienes eso, o sea, que quiero hacer una película y no se da, pues yo la hago. sí. Sí, es de alguna manera pensar, bueno, es que si no lo hago, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo estar en un cubículo trabajando 8 horas, con todo el respeto a la gente que lo hace, mi mente no lo, y lo he hecho, he estado en trabajo, trabajé en un lugar 5 años, igual, una pared de frente, un bulletin board y una computadora, y para mí era como tan Asfixiante. agobiante, tan asfixiante, y en cierta medida, yo creo que sobre todo también después de la pandemia, de María, de tantas cosas que han pasado, que uno va perdiendo como la preocupación de, bueno, pues si no se da, no se da, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya tuvimos una pandemia mundial, ya el país se hizo canto, la economía está Hemos mala, o sea, tenido a María, hemos tenido ¿qué todas es las lo cosas. peor? Realmente, si tú lo piensas, Sí, ¿qué es le lo perdimos peor? el miedo, le perdimos el Le miedo. perdimos Mucha el gente perdió el miedo. miedo. Entonces, en ese sentido, esa seguridad viene desde ese espacio, es como que, bueno, el año que viene puede haber otro huracán peor, no, vamos a hacerlo ahora, este es el momento, ¿no? ¿Y cuándo sale a las salas? Pues Entre el grito y la celda estrena el 10 de octubre en los cines de Puerto Rico. Es una adaptación cinematográfica de la obra de teatro sobre Lolita Lebrón que llevamos 11 años haciendo. Entonces, de alguna manera, yo quería con este proyecto, tenía múltiples propósitos. Uno de ellos, inmortalizar el legado del libreto de teatro que lo escribió mi papá. Hace 11 años, lo estrenamos en el 2013 en el Centro de Bellas Artes, hemos hecho sobre 60 funciones, hemos estado en 5 países, em, y era un proyecto que yo quería traducir a cine porque no quería que el proyecto dependiera de mi fisicalidad y mi presencia viva, digamos, ¿no? Porque pues los actores vamos a envejecer en algún momento y hay pues, papeles que ya y hay edades que no puedes hacer porque tu físico ya no lo da. Y en ese sentido, esta película es como inmortalizar y dejar un legado de ese proyecto que ha sido tan importante para el país, para la historia del país, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países donde hemos presentado la obra, eh, porque internacionalmente en muchos lugares tenemos la gente nos ve como los arrodillados por las Sí, razones coloniales que, ¿verdad?, ¿eh? nos representan nuestra situación política actual y cuando saben o se dan cuenta de que en nuestra historia han pasado personas que han dado su lucha y sus ideales de las maneras que hayan sido, cambia su perspectiva sobre los puertorriqueños, ¿no? Y yo creo que es bien importante, independientemente de la noción ideológica y de la preferencia política que uno pueda tener,
el reconocer que han habido hombres y mujeres en nuestra historia de todas las inclinaciones políticas, porque igual que han habido independentistas, han habido estadistas que también han luchado por lo que creen y los independentistas han luchado por lo que creen, sea lo que sea que tú, por lo que tú creas, en la medida que tú agarras una lucha con una convicción, porque verdaderamente crees y confías que lo que estás haciendo y las decisiones que están haciendo van a aportar a tu país, que es por un bien mayor, que es por un proyecto de país que se llama Puerto Rico, son dignos de no desaparecer en la memoria colectiva. Y las artes tenemos esa posibilidad de llevar nuestra historia a futuras generaciones porque se nos Eso es desaparecen verdad. estas personas en los libros de historia, se nos desaparecen en las Le dan clases. un plumazo, le cambian la historia, Mira, yo siempre, reescriben la historia muchas veces. yo soy, Yo lo he vivido tantas veces. sí, Ahora están reescribiendo la historia de mi país. Porque ya exacto, se fue la generación de mi padre que la vivieron. Y ahora puedes decir lo que te dé exacto. la gana, pues no hay nadie que te lleve la contraria. Exacto, yo tengo vividamente en mi cabeza una función en Peñuelas que hicimos del monólogo de Lolita, donde un estudiante al final se paró porque hacíamos un foro para que ellos hicieran sus preguntas y en lugar de preguntarme algo a mí, me dice, yo no tengo una pregunta para usted, yo tengo una pregunta para mi maestra. ¿Por qué no nos habían hablado de esto antes en clase? Oh, Y eso a mí me sacó de todos los sentidos porque era, sí, los maestros tienen una responsabilidad, pero los artistas también tenemos una responsabilidad de aportar herramientas. Entonces, si los libros no te dan la información, pues haces una hay una obra de película. teatro o Y una haces una película que lo película. complementa. Y obviamente, aunque tuviste ayuda, pero económica, que es lo más difícil de una película, aparte de engranar todo el resto de las cosas técnicas y de todo lo demás, tuviste una pequeña ayuda, una pequeña aportación, pero yo sé que salió del bolsillo pues, familiar, del Sí. bolsillo personal y me imagino, de la aportación de mucha gente que te aportó. eh, Tiempo, porque uno piensa que todo cuesta dinero, pero mucha gente que donó su tiempo, que nunca tuvieron un no para mí en este proyecto. Nosotros tuvimos un incentivo para organizaciones sin fines de lucro del Instituto de Cultura, que fue nuestro dinero semilla para el proyecto, pero realmente el proyecto se hizo posible porque mi equipo de trabajo, cada uno de esos seres humanos que están en ese equipo de trabajo asumió 6, 7, 8 roles por la misma paga, porque era como, no, esto tiene que salir, esto tiene que quedar bien y el cuidado al detalle que hay en cada cosa, que no todo necesariamente es dólares y centavos, sino que también el ímpetu y el compromiso y la pasión de un equipo de trabajo y de un colectivo hacen la diferencia en un proyecto como este, que me tiene muy entusiasmada porque es un proyecto cinematográfico muy diferente a lo que es el cine puertorriqueño, es una propuesta de cine experimental y es una adaptación de una obra de teatro al cine, o sea, te puedes sí, imaginar imaginar el... lo experimental que puede ser, aparte de que yo soy la que estoy editando y la postproducción es un reflejo también de esa cuestión multidisciplinaria de quién yo soy como artista, ¿no? Y como fotógrafa en el proceso de postproducción. Y ha sido un proyecto que, precisamente porque no tenemos unas ataduras económicas grandes de unos inversionistas, lo hemos podido hacer a nuestra medida y como nosotros hemos querido. Ay, La por gran eso es mayoría. que yo la quiero tanto de hace tanto tiempo. Estaba comentándole antes de empezar que otro mensaje que yo quiero dejar con esta entrevista y para que la conocieran, es que desde que nos conocimos tuvimos la suerte las dos de fijarnos en lo que nos unía y no en lo que nos separa, porque en muchísimas cosas somos muy distintas, estamos muy separadas en muchas posiciones de muchas cosas, pero jamás eso fue una interferencia para poder desarrollar una amistad a lo largo del tiempo. Nos separaba la edad, nos separaba un montón de cosas. Y jamás, por parte de ninguna de las dos, Ujú, hubo esa cerradera mental de enfocarnos en lo que nos separaba. Y para que sepan que cuando dos mujeres deciden fijarse en lo que las une y no en lo que las separa, todo lo que sale es bonito. Y la fuerza de las dos aumenta cada vez que nos vemos. El valor de cada una de las dos aumenta cada vez que trabajamos juntas en lo que sea. ujú, Y esto es un mensaje que yo creo que es importante, es un paradigma, es una creencia limitante que tenemos que cambiar, ujú. de que tenemos que estar todo el tiempo como compitiendo, como viendo a ver por qué yo no puedo hablar contigo.
compitiendo o o pensando en descartándote o que tienes que estar de acuerdo en todo en todo, con la gente exacto. que tú colaboras y no se trata de eso. Se trata de mantener la individualidad de cada uno y dentro de la individualidad poder respetar las diferencias, pero saber que son mayores los logros y las cosas que se pueden alcanzar con lo que nos une y lo que verdaderamente coincidimos. Y yo creo que en la medida que esto yo creo que en general, política, la industria que sea, en la medida que se respetan los espacios y las diferencias y lo que cada uno piensa, en los lugares donde sí se coexiste, hay magia. Las colaboraciones, las alianzas, A mí me ahí es que encantan. está, ahí Ay, es a que mí me está. encantan. Yo amo las colaboraciones, yo amo las Claro, alianzas. porque tienes mentes tan Pero diferentes por que lo que tienes supuesto, es y lo que me oro. gusta es estar con gente que no se parece nada a mí, que no Claro, piensa igual que yo, porque si no, no crezco. claro. Puede llegar el momento que tuviera la arrogancia de pensar que es que yo tengo la verdad. Si tú no te sales de tu cajita, si tú piensas y siempre Ujú. te rodeas de gente que te está aplaudiendo, de la colección de pingüinos o de focas que te estén todo el tiempo, tú puedes caer fácilmente en la arrogancia de pensar que yo soy la que estoy bien. Y que lo sabes todo. Y yo creo que ¡Ay, eso es qué una de las horror! claves para esta industria y para la que sea, y a la edad que sea, el tener la humildad y el reconocimiento de decir, yo no lo sé todo, y como decía ahorita, quizás no sé hacer esto, pero puedo aprender. O Claro. a veces se lo digo a mis estudiantes, los profesores a veces tienen, el concepto es la torre de marfil, no, yo soy el que tiene la información, tú me tienes que escuchar. Y todo lo contrario, digo, a veces hay respuestas que yo no les tengo. Deben una oportunidad, yo hago mi asignación y en la próxima clase le traigo la respuesta, porque se trata de eso, cómo nos complementamos y crecemos juntos, porque tus dudas me van a llenar a mí unos vacíos que a lo mejor son mis dudas también. Entonces, en ese sentido, el poder tener esa responsabilidad social de entender que somos un ente sumamente importante en el país para que engrane y que la arrogancia de pensar que lo sabe todo no va a hacer que el país engrane, No, ni que crezca. ni que crezca y poder decir, mira, ¿sabes qué? De esto no sé, déjame aprender o simplemente tener la sed del conocimiento y de cada Y vez no más querer pensar que saber con más. decir somos los mejores, con eso se va para algún lado. Y Claro. no tiene nada que ver, el reconocer que hay que aprender, que hay que hacer cosas, no le quitas valor a la pertenencia de ser de un país. Yo creo que le da al revés magnitud y le da mucho más importancia si nos dedicáramos realmente a educar a la gente Claro, y porque que es se que sintiera orgullosa del resultado. nos No preocupa. solamente decir, somos los mejores, somos los mejores, somos los No, mejores. claro, aparte de que nos preocupamos tanto por el capital económico, pero ¿qué pasa con el capital social? ¿Qué pasa con los seres humanos, con las personas que conforman el país? Yo creo que ahí está el problema. El problema no es necesariamente que tenemos tantos problemas económicos como país, es que tenemos una población que carece de capital, o sea, carecemos de capital social, que carece de valores, que carece de empatía, que carece de la humildad, de reconocer sus errores y que hay espacio de crecimiento y los seres humanos somos más importantes que el papel del dólar, ¿no? Si nosotros Ujú. tenemos un capital social robusto y Hacemos lo saludable, que queramos. el El país capital sube. económico, claro, sigue detrás, El país seguro. sube y que se reconozca también a la persona que está haciéndolo. Claro. Nos falta mucho reconocimiento del talento de aquí de verdad, Ujú. de todos los talentos, porque se reconocen ciertos talentos en ciertas áreas muy específicas, pero hay otras que no se reconocen. Sí, Y yo creo que hay que reconocer más al talento de aquí, hay que de verdad, y tenemos la oportunidad. claro. A mí me da muchísima pena cuando las personas muy talentosas se tienen que salir del país para que sean reconocidos, me da muchísima pena, me da una tristeza horrible Ujú. porque entiendo que tenemos todo para de verdad lograr lo que decimos que somos, Sí. lo que solamente decimos que somos. Y yo creo que lo podríamos hacer una realidad. Que nos hemos puesto serias. Nos pusimos Nos pusimos filosóficas al serias y fin, esto, al y esto final. se terminó. Esto se terminó. Desgraciadamente, todo tiene su tiempo. Gracias un millón, cariño. Gracias por la invitación. Sabes que te quiero, te admiro muchísimo. Te Igualmente. admiraba cuando eras adolescente y ahora eres una joven adulta preciosa, Gracias. inteligente y que honras a tu país. Gracias. Lo haces grande, porque no estás solamente diciendo que eres buena, es que estás haciendo. Gracias. Así que muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. Y ustedes ya saben que nos veremos 2 veces al mes aquí en este espacio tuyo y mío, donde aquí las mujeres no caducan.